Videa Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ellos. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto volverle a saludar en una emisión más de Todas las Voces. Soy Javier Camarena y hoy vuelvo a entrar a sus hogares, a sus dispositivos, por cualquier parte que usted nos vea. Es para mí un privilegio el poder compartir este programa como lo venimos haciendo ya desde hace unas semanas en Todas las Voces. Y hoy tengo el gusto de recibir a alguien que prácticamente también ha sido parte de la familia Videa, alguien a quien usted conoce, y espero que disfrute de esta plática. Quiero darle la bienvenida a la diputada Melba Albadera. Bienvenida, Melba, buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, ya no decimos buenas tardes, buenas noches, yo el primero que digo, pero... No, pues un gusto estar en casa. Yo sigo sintiéndome también parte de esta gran familia, que fue donde tuve una experiencia muy, muy grata en todo mi trayecto también profesional, y pues es un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Al contrario, Melba, Todas las Voces pretende pues escuchar las voces del arte, de la sociedad, de la política, del gobierno, pero más allá de la función de quien presentemos en Todas las Voces, pretende también mostrar y hacer una trayectoria y un color de la vida de los seres humanos. Y pues antes de ir con la diputada Melba Albavera, pues quisiera hacer un poquito un recuento. Melba catedrática, Melba que comienza a incursionar en la política, que viene desde una formación, tú mismo lo has dicho, con tu papá y tu mamá y tu familia de luchadores sociales. Melba que un día va también tomando los rumbos que nuestro querido amigo, el profesor Albavera, que en gloria esté, le va marcando el rumbo a esa familia con su ejemplo. Pero llega también un día en que Melba se vuelve candidata. Sí, sí, sí. Y se vuelve candidata, pero no quiero referirme a cómo llegó tu primera incursión ya como candidata, sino a un momento que todos sabemos, sobre todo en este municipio y en la región, en la que fuiste candidata a presidente municipal y que de repente los números no te favorecen. ¿Cómo viviste esa experiencia? Sí, bueno, pues en primer lugar agradecerle como siempre, Javier, el recuerdo de mi padre, de mi papá, el profesor José Alba Vera Velázquez, que también es bien referido por usted, un gran luchador social, junto con mi mamá, la maestra Conchita y toda mi familia. Todo ese recorrido que como familia tuvimos durante todos nuestros años de vida con él, fueron ver y vivir las dinámicas de las dinámicas comunitarias, las comunidades, conocer y ser parte de las dinámicas sociales en áreas de rezago,
en áreas de pobreza, y bueno, ver a mi papá, que fue para mí y ha sido y seguirá siendo el principal referente de mi trayecto en esta vida pública que hoy llevo, me tocó ver toda esa entrega, todo ese trabajo que era con el fin de mejorar condiciones de vida de mucha gente en el tema colectivo. Entonces, cuando voy creciendo, como voy desarrollándome, la vida y mi desarrollo profesional me llevan a la Ciudad de México, ahí viví 19 años. Allá seguí haciendo activismo político, activismo comunitario, pero la vida me vuelve a traer a La Piedad desde el 2010. En ese momento me incorporo al trabajo con mi papá, con mi mamá, en un trabajo territorial profundo, permanente en muchos municipios del estado, en comunidades, y generamos entonces la participación con la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, directamente con el líder de este movimiento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien posteriormente logramos entre millones que llegara a la presidencia de la República en 2018, y seguimos trabajando. Entonces yo siempre estuve siendo como muy operativa, digamos que tras bambalinas, ¿no? Mi perfil siempre fue un perfil bajo, simplemente era trabajar, organizar. ¿Porque así te lo instruyeron o por decisión propia? Por decisión propia, por convicción. Por convicción es que yo decido. De hecho, de mi familia somos 5 hermanos. Bueno, uno también falleció hace año y medio, pero de los 5 soy la menor. Y de los 5, aunque todos hemos sido activistas, la que no soltó a mi papá fui yo. Entonces, pues aprendí mucho de él, aprendí mucho ya de toda la dinámica, toda la experiencia, toda la visión que él tenía. Y de verdad, Javier, cuando yo andaba con mi papá, era claro para mí que yo tenía que aprender de él. O sea, yo lo veía como mi maestro, como aquel hombre del cual yo iba a aprender. Yo me hacía muchas preguntas cuando yo trabajaba con él. Esas preguntas yo en su dinámica observaba y él, sin decirme, me daba las respuestas. Entonces, todo ese aprendizaje lo fui absorbiendo y interiorizando de tal magnitud que pues ya pasan los logros, los triunfos del movimiento en un gobierno federal, y entonces empiezo a ser todavía mucho más activa, participando como voluntaria en el primer censo para el bienestar, por ejemplo, que nos llevó a recorrer calles, casa por casa, colonias, comunidades. Era meternos a las entrañas de la ciudad, era meternos a las entrañas de las comunidades de diversos municipios para conocer las necesidades de la gente en primera instancia, y eso todavía me fue alimentando aún más el conocimiento de la realidad de una manera muy directa. Entonces, ese trabajo durante ese primer año de cuando gana el Movimiento de Regeneración Nacional la presidencia de la República, pues es un triunfo. Pensamos que no teníamos claro más bien que no era nomás ganar, sino ahora sí cómo traducir ese triunfo en una realidad efectiva en el pueblo. Entonces, por eso fue el levantamiento del primer censo para el bienestar. Fui voluntaria, fui coordinadora de un equipo de voluntarios, y eso todavía siguió fortaleciendo esa convicción personal de que había que servirle a la gente. Entonces, del 2018 llegamos al 2019. Mi papá fue el presidente del Consejo Estatal de Morena en el estado. Él tenía que estar viajando a diversos municipios de todo el estado, y entonces, en esta parte personal, mi papá en ese momento tenía 75 años de edad. Un hombre fuerte, un hombre firme, un hombre erguido. Sin embargo, yo lo veía solo, porque mi mamá ya no lo acompañaba. Ella fue compañera de vida y de camino toda su vida, pero llega un momento en la condición de salud de mi mamá que mi mamá ya tiene que estar
en casa, Más en casa. más en casa, yo tomo el rol que mi mamá tenía. Entonces, yo veo solo a mi padre, yo lo vi solo, y decido de pedir una licencia sin goce de sueldo en el 2019, en el COBAEM, que es la casa, mi otra casa también, donde trabajo. Entonces, tomé la decisión, nadie me dijo, yo vi la necesidad, yo quise cuidar a mi papá, quise respaldarlo para que esos frutos que ya estaba dando el triunfo del movimiento, pues él tuviera todavía un apoyo moral, físico, un acompañamiento de alguien que era de toda su confianza, que era su hija. Entonces, tomo la decisión en el 2019 de pedir licencia sin goce de sueldo en mi centro de trabajo. Recuerdo que en aquel momento quien era mi director me dijo, oiga, pero ¿por qué se va? O sea, ¿por qué? Pues, no. Campechanearle. Sí, porque, no sé, decía, pero ¿cómo? ¿A dónde se va? ¿No? Yo voy a ayudar a mi papá, yo voy a estar con él. Pues obviamente tramito mi licencia y del 2019 me voy a territorio con él y me voy a Morelia, al comité estatal, a trabajar. Afortunadamente ahí me dan un espacio como delegada de Morena en el Distrito 1. Y entonces de ahí, pues yo entré a trabajar. Mi papá se fortaleció mucho conmigo, lo ayudé mucho, operé el posicionamiento de Morena en el Distrito 1 con los 8 municipios. Mucho trabajo territorial, participación, generamos foros. La tarea era muy clara, que era el posicionamiento de nuestro partido para el 2021. Entonces, pasó algo muy interesante. No pasó por mi mente llegar a ser candidata. En ese momento, yo todavía lo que tenía claro al frente era posicionar al movimiento, porque sabemos que este distrito había sido muy complicado, porque no había más alternancia que 2 partidos. Entonces, esa fue mi misión, mi tarea, y recuerdo mucho que en alguna reunión distrital que tuvimos, se atraviesa la pandemia y nos reuníamos pues todos con nuestro cuidado, ¿verdad? Pero no dejamos de trabajar. Entonces, en una reunión distrital donde vinieron referentes de nuestro movimiento aquí a La Piedad, uno de ellos me pregunta, maestra, y entonces todo lo que usted está haciendo es para que llegue a ser, o sea, ¿por qué lo hace? Porque me veían muy dinámica, muy metida. Yo Hijo, ¿tiene un interés en particular? Así es. Entonces me decía, ¿por qué trabajas así? Y yo les dije en aquel momento, y no mentí, yo decía, lo que me interesa es que el movimiento quede bien posicionado en nuestro distrito, que la gente sepa de nuestro partido Morena, que se posicione, que se posicione, que se posicione, que se prepare para que cuando llegue quien vaya a ser nuestro representante, solamente llegue a añadir su talento, sus principios, y entonces vayamos a la contienda del 2021. Nunca me imaginé que la que iba a terminar siendo iba a ser yo. Entonces, bien dicen que lo que deseas para otros te va a llegar a ti. Entonces, yo no sabía que finalmente todo ese trabajo que hice, todo ese esfuerzo que realizamos, el que yo encabezaba con un propósito, pues resulta que iba a ser esa plataforma en la cual yo me iba también a posicionar para iniciar esa nueva etapa, y además de saber que yo fui una mujer de muy bajo perfil. Yo trabajé muchísimo, yo no usaba mucho el Facebook. Yo en mi trayecto académico, como docente, como investigadora en el Colmich, igual como recuerda, ¿no? Cuando estuvimos aquí en todo ese desarrollo, yo fui una mujer muy, muy tímida, muy de bajo perfil, de no buscar nada. O sea, yo al haber trabajado en Videa me aprendí muchísimo como conductora, ¿no? Como productora ejecutiva, pero el Facebook ni lo usaba. O sea, me decían, oye, te dieron incorporaste un programa institucional a nivel estado.
en tu institución y no lo dices, no lo decía. Entonces, cuando yo llego a ser la candidata en el 2021, pues decían, ¿y quién es Melba Bavera? ¿No? Entonces, esa fue la manera de llegar así. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Porque pues tampoco fue así que me dijeron, ay, venga y usted sea, ¿no? No, mi análisis, ese análisis que yo hice en el 2020, para el 2021, es decir, en el 2020, me hizo valorar una condición muy importante. En el 2018, en el 2015, Morena participó por primera vez como partido, con candidatos, presidentes municipales, candidatos a diputados local, en 1000 cosas. En la federal ganamos, lo demás perdimos. En el 2015 no ganamos nada. En el 2018 solo la federal. Y para el 2021 ya iban 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra meta era llegar a la transformación a este municipio de La Piedad, pero pues teníamos que trabajar mucho. Entonces, yo vi el esfuerzo de mi padre, yo vi muchas cosas. Entonces, cuando en el 2018 perdimos, para el 2021 yo dije, no podemos permitir nuevamente otra derrota, vamos a llamarlo como tal, ¿no? Entonces, analicé y yo dije, pues yo voy a ser, yo quiero ser ahora. Yo fui la que dije, bueno, pues voy a participar. Cuando lo platiqué con mi papá, con el profesor Albavera, él me dijo, no, o sea, no, ¿cómo? Dije, es que es la única manera de que cuidemos realmente tu legado. Y entonces fue eso, cuidar Él te el dijo legado. no como quizá porque en ese momento tenía una posición comprometida con el movimiento, con el partido, y que pudiera decir, oiga, no que no meten las manos, no que no hay nepotismo. ¿Era su miedo ese Así o es. alguna otra No, razón? ese totalmente. Y además me decía, él era el presidente del Consejo Estatal. Entonces, sí, él me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que no. Le digo, pues, ¿por qué no? O sea, yo tengo la convicción de que soy quien va a defender todo lo logrado, todo lo alcanzado. Y ya es hora. Entonces, ¿qué me pasó? Pues que mi papá, más allá de facilitarme las cosas como presidente del consejo, al contrario, ¿Qué te dijo? ¿Tienes que cumplir con esto o te quiso poner otros candados? ¿Cómo te ubicó o hasta qué punto cerró ciertas cosas? sí. Como primero, para el tema de la paridad en las candidaturas en el Que 2021, ya empezaba en aquel entonces así que es, tenía que ser una mujer, que en la hombre, mitad que la mitad, o sea, ya empezaba esto que, pues que sigue en el debate todavía, así ¿no? es. La paridad. En la ciudad de Morelia, no recuerdo la fecha, se hizo una insaculación para ver qué municipios tocaba hombre y qué municipios tocaba mujer. En esa insaculación, de verdad hubo testigos, hubo gente, se hizo público. En ese momento, yo corro con en esa insaculación que no salía La Piedad y no salía La Piedad. Yo incluso ya hasta me fui a dormir porque andaba yo muy nerviosa y me fui a dormir una siesta y resulta que recibo un mensaje de WhatsApp y me dicen felicidades, salió mujer en La Piedad. Una insaculación. Entonces, me tocó mujer en La Piedad, pero ahí viene la otra operación, que mi papá siempre me dijo, mira, todo lo tienes que hacer legítimo. Todo lo que tú obtengas, debes hacerlo de una manera legítima. Entonces, yo creo que él preveía ese cuestionamiento, ¿no? Que el dedazo, que el nepotismo. Y entonces, en el partido se decide hacer encuestas. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Pues Después de de la que la insaculación insaculación decía dijo que La Piedad mujer, mujer. no importa, vamos a la encuesta. Ay, sí, yo dije, ay, papi, o sea, pues ya, o sea, yo no tengo la culpa de que haya salido mujer, o sea, al contrario, pues qué bueno. No me la dejó sencilla, no me la dejó sencilla.
Me dijo, yo de veras dije, bueno, ¿por qué no confío? Yo no entendía, no alcanzaba a entenderlo. Yo sentía que me estaban así como, oye, pues, y él habló, él me dijo, mira, tú tienes que hacer todo, él promovió la convocatoria, y pues ni modo, pues dije, pues órale. Me dijo, todo lo que consigas debe ser legítimo. Mira, vas a participar como todos los que se aspiren y todos los que aspiren y todos los que se registren. Dije, va, adelante, me registré, me preparé, trabajé, y sí fui la candidata, con un sabor diferente. Es cuando entendí lo que él quería cuidar, su institucionalidad. Más que la honorabilidad del profesor Albavera, su institucionalidad. Sobre todo, integridad. Él siempre cuidó su integridad. Él no negociaba su integridad, ni siquiera porque fuera yo su hija. O sea, él lo que principalmente le importaba es que no fuera cuestionado, a que hubiera, o no quería ningún espacio de duda, de cuestionamiento. Entonces me costó mucho trabajo la candidatura. Sí me costó mucho trabajo. Tú luchaste por ella y ya nos narras ahorita. Bueno, es que tenemos que preservar el movimiento, tenemos que hacer lo que se posicione, pero más allá de eso, de querer ser esa activista mm, sirviendo a tu movimiento, también sentías, bueno, yo traigo posibilidades y creo que sí puedo hacerla, sí puedo llegar. Sí. O sea, no nomás llegar a ser candidato, o sea, tú decías, sí puedo llegar a ser presidente, No, sí puedo claro, ganar. claro, yo sabía lo que traía y por eso lo defendí también, porque yo traía ya una experiencia vivida desde la Ciudad de México. Yo trabajé, siempre lo dije en aquel momento, por eso también defendía yo mucho mi vocación y mi convicción y mi deseo de ser la candidata, porque yo tuve una experiencia de trabajar en la delegación Iztapalapa, que hoy es alcaldía, durante 7 años en la zona de mayor pobreza y marginación de la Ciudad de México. Y en esa experiencia, La Piedad, ¿cuánta población tiene? En aquel tiempo donde yo trabajé, la zona territorial que me tocaba operar era una población de 250,000 personas. 250,000, 260,000 personas. La Piedad era como la mitad. Y yo tuve cargos clave porque me tocaba entrarle a todo, desarrollo urbano, desarrollo social, jurídico y gobierno. Entonces yo ya había experimentado lo que es la administración pública, lo que es la gestión política, lo que es la gestión social y lo que es transformar comunidades. Entonces yo por eso decía, o sea, yo traigo experiencia y no de cualquier lugar, de la mera Ciudad de México, donde el tigre es muy, muy tremendo. Al fin, voy a usar un término, no lo digo despectivamente, al fin chilango, gente brava, No, sí, defienden derechos. gente de muchos matices, ¿no? De muchos Entonces matices. sí, yo traía ya también ese espíritu de servicio, de generar un cambio, yo me sentía con ese espíritu de una habilidad política, de una habilidad gestora. Entonces, por eso es que me fui y en pandemia. Bueno, te estoy preguntando todo esto porque quiero reafirmar con la pregunta que partimos. A ver, Melba dice, sí, yo traía el expertise, había trabajado en territorio, en áreas disímbolas, te creías una mujer con capacidad, o más que creerse, sentías que tenías la capacidad y el expertise, pero para llegar no solo a ser activista, funcionaria pública, sino a gobernar, hay pues otras áreas en juego. Hay otros entes en juego, aunque la ciudadanía es la que vota. Hay, pues en una ciudad
entre más desarrollada, pues hay que la sociedad civil, que colegios de profesionistas, que escuelas, que estudiantes, que maestros. O sea, hay todo un complejo social. eh, ¿Tú sentías también la capacidad de convencer no solamente a los que ya formaban parte en aquel entonces del movimiento de Morena, sino también de convencer a toda esa masa social? Claro, sí, y trabajé mucho, me entrevisté con sectores de la población, con colegios, de arquitectos, que de abogados, que de todo. Yo toqué todas las puertas porque también sabía que tenía que hacerlo a fuerza, porque yo no venía, o sea, era algo que yo empezaba a abrirme. ¿Sí? Entonces, esa habilidad, esa capacidad de generar comunicación y construir un proyecto con los diversos sectores que conforman este gran municipio y hoy distrito también, que es el que represento, yo sabía que podía trabajarlo, manejarlo y hacerlo bien además. Porque yo creo que el primer punto del cual debemos partir es de estar convencidos a qué vamos, ¿no? O sea, no voy sola, no voy a trabajar sola, necesito a la gente necesita sentirse representada, en fin. Y en ese sentido, yo sabía, yo estaba convencida, yo tenía esa firmeza y sobre todo reconociendo que también iba a ser un proceso de aprendizaje, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero sí tenía yo una responsabilidad muy consciente de que lo que estaba buscando no era cualquier cosa. Entonces yo desde mi posición como candidata en aquel momento, asumí una responsabilidad propia, pero con la intención de favorecer a mucha gente, a Y una llegó gran y llegó población. la hora de la verdad. Y aunque sí tuviste una votación histórica, Sí, sí. definitivamente, creo que son innegables los números, ahí están, Sí, logramos algo muy pero importante. no llegas. Ujú. En ese momento, ¿qué experimenta Melba Bavera cuando dicen, "No, sí, pues son muy buenos números, muy buenos votos, pero no alcanzaron"? ¿Qué experimentó Melba? Pues, pues es un golpe, ¿cómo no? Claro que es un golpe. ¿Qué pasó por recuerdas tus primeros pensamientos, tus Sí, primeras emociones, tus sí, primeros sí, sentimientos? sí, sí, no, yo me ¿Cómo sentí, qué? A ver, yo recuerdo cuando ya se revelan el conteo rápido, por ejemplo, que íbamos a muy poco, de hecho tuvimos nada más el 3%, o sea, fueron 1,200 votos, 1,100 y cachito votos de diferencia, del primer lugar, pero sí me dolió, sí vinieron los 3 días para hacer lo que es todo ya para que saliera el conteo oficial, ya, porque primero era el preliminar, sí, el conteo rápido, y entonces en esos 3 días como que yo todavía tenía la la esperanza. esperanza, yo decía, Algunas urnas por ahí que no sí, las no, sí, yo contaron. dije, porque además el pueblo estuvo muy vivo, muy atento. Entonces, del día de la elección al día de los resultados finales, ya que el IEM diera, pues era una esperanza. Todavía yo tenía viva la esperanza, pero ya cuando se dieron los resultados definitivos, pues sí fue un golpe, pues no sé, es un impacto moral, porque yo tenía la ilusión de hacer algo por la gente, no para mí, sino yo tenía un proyecto, yo tenía una idea, yo tenía una esperanza, yo tenía muchas expectativas, y además sabía que mucho pueblo me respaldaba, entonces
Pues sí, fue un golpe. Sí me llevé días. A Yo recuperarte. no creía que sí se deprime uno y sí se deprime uno. O sea, yo no quería salir. Yo no quería saber nada. Yo en mi casa, en mi cuarto, no sabía, no, como que no me caía el 20 y ya cuando empecé a asimilarlo, pues sí, me aventé unos días sin salir. Mi papá, siempre después de que yo me gané la candidatura de manera legítima, ya cuando fui la candidata oficial, claro que me respaldó, ¿verdad? Por supuesto. Y él me quería mucho y él creía mucho en mí, pero él también tenía que cuidar. Él no negociaba su integridad ni la iba a poner en duda de ninguna manera. Entonces, pero ya cuando fui candidata oficial, pues él obviamente estuvo conmigo. Entonces, él hablaba mucho, platicaba mucho conmigo, ¿no? Entonces, mi papá, por ejemplo, él me decía que había crecido muchísimo, que había logrado mucho, que el pueblo estaba conmigo, que un verdadero luchador, que un verdadero luchador social no podía detenerse. Entonces, en los procesos, en los días, conforme iban pasando, mi papá me daba muchos consejos, mi papá me dijo, no te alejes del pueblo, el pueblo está contigo, vas a seguir creciendo, creciste mucho. Y entonces pasa algo muy curioso, Javier. Gana nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él queda como gobernador constitucional, nos pusimos muy contentos. Y entonces mi papá me llenaba de muchos consejos. Y él me decía, la siguiente la ganas, Melba. Yo, no, ¿qué siguiente? Yo ya aprendí. Bueno, ya te me adelantaste un poquito y déjame decirle a nuestro auditorio. Sí. Déjame decirle a nuestro auditorio. Empecé con esas reminiscencias de Melba la activista, Melba la docente, la catedrática y la candidata a la presidencia municipal de esta ciudad, porque quería que nos contara toda esa vivencia, porque bueno, y ahorita por eso le interrumpí, porque como dijo tu papá, la siguiente la ganas, y luego viene la revancha. Y viene la revancha, pero en otro carril. Sí. En el carril distrital, local. No, fue otra cosa. Y gana. Se oían voces de que no va a ganar. O sea, unos que sí, otros que no. Y ganas. Y como el tiempo en televisión es cruel, voy a ir acortando la relatoria. Ya no vamos a hacer todo el proceso. Sí. Pero ganas. Y cuando tú ganas dices, ahora sí, hijos del maíz. Sí. Ahora sí les gané. Sí. Ahí va Melba Albavera. Sí, fíjate. ¿Qué experimentaste con ese triunfo? Voy a resumir algo que sí requiero que se mencione. En primer lugar, en el propio 2021 mi papá fallece, ¿verdad? Y el hoy gobernador, nuestro compañero fundador también de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, me invita a formar parte de su equipo. Entonces, yo me incorporo en la dirección de educación en la unidad regional. Y entonces mi visión, mi manera de recuperarme fue pensar, pues no es allá, pero aquí voy a servir. Entonces me puse a trabajar. Yo no pensé en nada más. Yo me puse a trabajar. Vengo a cumplir la invitación que se me hizo. Claro, y además en un sector que era el de mis padres, docente, ¿no? Entonces yo me puse a trabajar y empecé a decir, o sea, la transformación no la voy a hacer a lo mejor desde donde yo pensé que iba a hacerla. La voy a hacer en otro sector. Y ahí, como si hubiera trabajado aquí, así voy a trabajar acá. Entonces yo me dediqué. Y ya. Pero quiero decir algo importante. El 2021 me tambaleó. Así como que de mis expectativas me tambaleó. Pero lo que me rompió fue la muerte de mi papá. Y ahí sí lo quiero decir, o sea, llegó un momento en el que yo pensé que mi mundo en la vida política se había terminado. Fíjate nada más. Y dijiste, el referente, quizá el que
no movía los hilos, pero sino el referente que me dio a la mejor con su nombre, con su Mi figura, maestro, tu maestro, de alguna manera ese referente te abrió camino. así Tú es. pensabas que había Ya, muerto esa sí, referencia. ese maestro, ese consejero, ya no estaba conmigo y yo estaba por él muchas veces, ¿no? Porque es muy difícil el trayecto, cuando uno lo cuenta, pues se resumen muchas cosas, pero yo pensé que yo ya no tenía más que hacer, de verdad, o sea, yo sí llegué a pensar que ya no había nada. ¿Me explico? Tú, bueno, con la experiencia y con toda la trayectoria que tiene, sabe de qué me No, refiero, te ¿no? entiendo. Y Tú, uno y como los que golpes son políticos fuertes. son fuertes. Más, Entonces tú yo, tardaste unos días, yo tardé como años. entonces yo dije, no, pues ya, pero hubo una voz que me dijo, entrale, y fue el pueblo, con encuestas. La voz del pueblo en encuestas que yo no esperaba, dicen, ahí está Melo, ahí está Melo. Entonces yo escuché la voz del pueblo y yo no sabía, porque aparte también muere mi hermano. Y, o sea, No, no, vienen dos golpes. dos golpes juntos, ¿no? Pero cuando me dicen es que hay una encuesta, estás así, así, dije, bueno, pues no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por quien confía en mí, de verdad. Y escuché al pueblo. Dije, no me importa, si otra vez voy y llego alto y aún así me pasa no importa, yo voy a escuchar al pueblo. Y entonces es cuando me meto y pues ya, por fuerzas, así pues confiar en la gente, ¿no? El pueblo es sabio y yo hice caso y ahí está el resultado. El pueblo es el que me llevó al espacio donde me encuentro el día de hoy. A ver, y ahora sí ya adentrándonos en esa figura de diputada. Sí. Llegas y tomas posesión del cargo. Sí, y el Congreso adentro es muy diferente de lo que tú pensabas. Sí. Sí, yo no tenía idea, de hecho. O sea, yo sé que es un poder, o sea, son cosas que muy nuevas. No es lo mismo verlo en la tele, verlo de lejos, verlo de fuera, a mis propios compañeros, diputados, ¿no? En otras legislaturas, que somos compañeros de lucha, de los movimientos y todo, Que se conocen, que nos pero al fin ahí van conocemos. a cumplir una función. O sea, un Exactamente. mandato, pero también una función. O sea, no solamente el mandato del pueblo, sino una Exactamente. función en la que tienen que responder Y a una muchas funciones y a muchos compromisos. ¿Cómo llega a Melba y cómo se adapta y qué aprende y qué está haciendo? Ahora sí, Ok. en Vamos todas esas al preguntas. fondo, vamos al fondo. Bueno, en primer lugar, cuando yo llego por primera vez al Congreso, sentí una emoción grandísima, un privilegio muy fuerte, un compromiso muy profundo y pues una conciencia de que mi paso por este lugar, por este poder, porque es uno de los 3 poderes, y donde el pueblo ahí me dijo, ahí vas a quedar, vas a ir, no va a ser un paso irrelevante, al contrario, va a ser de dejar huella. ¿Qué estoy haciendo? Primero, he cumplido al 100% todas las sesiones. No he faltado. Nada me ha hecho que falte al Congreso. A mis sesiones soy muy puntual para empezar. No pido licencias, no pido permisos, no llego tarde, siempre llego temprano, siempre me salgo hasta que termina la sesión, nunca me salgo antes, nunca me escabullo, no hago vacíos. Ahí me estoy para empezar cumpliendo con cabalidad los tiempos en donde debo estar atenta a los debates políticos y legislativos que se dan ahí. Una sola vez pedí licencia para cumplir una comisión en la Ciudad de México.
100%. Entonces, siguiente, trabajo en comisiones. Presido una comisión muy importante que es la de igualdad sustantiva y de género, que estamos llevando un trabajo histórico también desde los congresos, desde el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional. Mi comisión es la única de las comisiones que tiene el Congreso del Estado que está trabajando de manera permanente y directa en coordinación con las 32 legislaturas del país, pues somos las 32, y en coordinación directa con el nivel federal. Es una responsabilidad, tengo que estar yendo mucho a México, pero vamos a traer cosas, igual homologamos leyes para que se articulen y sean congruentes a nivel federal. Otra cosa, mis iniciativas, las iniciativas que yo he presentado, sí tengo iniciativas sola, directas, pero yo casi siempre hago equipo. De hecho, creo que se construye mucho más. En esas ya van varias aprobadas. ¿Cuáles son? Bueno, además, decir que también mi papel, mi compromiso fue el de respaldar el Plan C, si usted recuerda. El Plan C fue una de las agendas que íbamos a cumplir los que íbamos por Morena. Y hemos cumplido yo he votado a favor todas las iniciativas porque ya las conozco, ya las he revisado, sé de qué se tratan, que bajan desde el nivel federal a las reformas a la Constitución política, ¿no?, de México. Todas han sido a favor para beneficio de todos los mexicanos. También las reformas del Plan Morelos del gobierno del estado, todas las he votado a favor, que tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, tema indígena, reforma judicial. Todo lo he estado respaldando y siempre he estado para votar, siempre, siempre, siempre. Y en el tema de iniciativas, también tengo iniciativas que van la mayoría enfocadas a temas de combate a la violencia contra las mujeres y las niñas, que tiene que ver con mi comisión, con mi perfil. Y bueno, también de manera responsable soy integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, donde este es el segundo año, donde me toca revisar junto con mis compañeros de las Comisiones Unidas las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, todo esto. Entonces, no paro, así como he cumplido de cabalidad en las sesiones donde están las votaciones, ahí está todos los videos, ahí está todo. Cuando no estoy en Morelia, estoy en territorio aquí, todo el tiempo trabajando con el pueblo, haciendo gestión, transformando la vida de las comunidades. Es decir, yo les digo a la gente, tengo dos vertientes de trabajo: el legislativo, donde tengo que cuidar, garantizar derechos, donde la población viva libertades, tenga derechos reales y accesibles a ellos, pero también las necesidades inmediatas que las comunidades, las colonias, los sectores tienen y en los cuales no me detengo, estoy en permanente comunicación y hacemos la gestión para llevar también soluciones de manera concreta y materializadas a las comunidades, a las colonias, a los sectores. Eso es lo que... Pues, querida Melba, el tiempo nos ha ganado, no será la única vez que te tengamos aquí. Espero que podamos contar contigo en otras ocasiones y ir desmenuzando esas actividades ya una por una, esas iniciativas, esas gestiones, y quiero agradecerte tu disposición en tu ajetreada agenda y agradecerle a usted. Pónganos ahí sus comentarios, que seguramente la diputada los verá y le responderá. Y pues agradecerte que hayas querido darnos este espacio y tu mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación y decirle a toda la gente del Distrito 1 que pueden estar tranquilos.
Ustedes están viendo lo que yo hago porque constantemente informo de todo lo que con esta representación que ustedes me entregaron estoy trabajando, y que en cualquier forma estaré siempre atenta, no solamente de generar nuevos derechos para las poblaciones de nuestro estado, sino que también de manera directa involucrarme en las necesidades que se tienen y que con una mano amiga extendida para ayudar en todo, por todo y para todo. Amor con amor se paga. Pues muchas gracias a usted que nos ha acompañado en esta emisión más de Todas las Voces. Esta ha sido la voz de la diputada Melba Albavera. Yo soy Javier Camarena. Nos vemos en la siguiente emisión de Todas las Voces por Videa Más Media. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.